Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien en este día viernes 1 de noviembre. Ya ingresamos al mes de noviembre, penúltimo mes de este año 2024 y a 23 días de, bueno, esa instancia electoral en la cual Uruguay se juega todo. Se juega la ropa históricamente, se juega su libertad históricamente, se juega una enorme definición, la definición político-institucional más grande de toda su historia. Uruguay por primera vez está enfrentado en esta pugna electoral, está enfrentado al enemigo de la libertad. Se ha construido un poder político al cabo de estos años, se ha construido un poder político institucionalizado a través del sindicalismo, organizado como una central sindical única, asumiendo una actividad política, institucional, cogubernamental, durante todos estos años a posteriori de la dictadura militar o cívico-militar, que ha construido un fortísimo poder político para el Partido Comunista del Uruguay, pero no alcanza con eso para analizar el poder político que ha desarrollado el Partido Comunista del Uruguay. Por supuesto que a través de la coalición que mentaron aquellos dirigentes de aquel momento, entre ellos el quinto teórico marxista-leninista más grande del mundo como era Ronnie Arismendi, Jaime Pérez también como líder, y tantos líderes de aquel momento que incluso habían expulsado al líder que había fundado al Partido Comunista, a Gómez, que había fundado al Partido Comunista en el año 1921, quitándole prácticamente toda la estructura política y militancia al Partido Socialista fundado por Emilio Frugoni en 1910. Se integró rápidamente ese Partido Comunista a la Internacional Soviética, fundada por Lenin en 1919. Ya el Partido Comunista en el año 21 rápidamente se hace un partido muy obediente, partido obsecuente de los principios doctrinarios y de la acción política de esa internacional que se desarrollaba desde ese epicentro, por supuesto que imperial, colonizador, que era la Rusia soviética. A partir del año 1922 comienza el proceso soviético y el internacionalismo comunista. A posteriori de la Segunda Guerra Mundial queda fortalecida como una potencia y ya como una potencia nuclear posteriormente. Esa Guerra Fría va a propiciar todo lo que sabemos en América Latina y en nuestro país, aquellos atentados terroristas, aquellas organizaciones guerrilleras, de estructura de guerrillas urbanas y suburbanas, distintos comandos armados, profesionalizados, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, todo un ejército clandestino del Partido Comunista del Uruguay, montoneros que colaboraban con esos movimientos para derribar las instituciones democráticas del Uruguay, para derribar toda la institucionalidad de las libertades que tenemos de acuerdo a nuestra Constitución. Quedó claramente patentado históricamente como una patente, un registro de marca ideológica, aquella proclama que hizo en voz alta Raúl Sendic, padre, el bebe Sendic. Hoy esa misma proclama está en las bases programáticas del Frente Amplio: la nacionalización de la banca, la nacionalización de los medios de producción, la concentración de riquezas en el Poder Ejecutivo, el modelo de distribución de riquezas, proteccionismo económico, y se le agrega a todo ello las nuevas estrategias doctrinarias del marxismo internacionalizado desde el Foro de San Pablo, que asume las recetas del neomarxismo que se formula en la Agenda 2030, pero las radicaliza en un proyecto comunista hacia América Latina y el Caribe, como ya lo instaló en Venezuela, como lo instaló en Nicaragua, a imagen y semejanza del modelo cubano, a través
de esa doctrina formulada en el año 2005, rotulada como socialismo del siglo XXI. Aquellos que lo hayan leído, estudiado, se darán cuenta que es un modelo marxista-leninista con ciertos condimentos, digamos, con ciertos, si vos querés, con alícuotas o elementos coadyuvantes de nuevas estrategias mundiales, como por ejemplo la prédica hacia el pueblo de una alternativa política de modelos de liberación nacional, inclusive anti-Agenda 2030. El Foro de San Pablo se plantea antiagendista, formulando un proyecto muchísimo más radical. Es el modelo prosoviético, es el modelo cubano, el que se está viendo en Venezuela, para instalar precisamente un régimen de Estado totalitario, con la concentración del poder político y los recursos económicos de la productividad del país en el poder ejecutivo, con un debilitamiento estratégico del resto de los poderes, como el poder judicial y el poder legislativo. Ya lo han construido en 15 años de gobierno y pretenden, a partir de ahí, de ese modelo político que han construido, porque como lo decíamos acá, el Frente Amplio no vino solo a gobernar, vino a construir poder político, y así lo hizo, porque es el Partido Comunista a través del Frente Amplio, que es el vehículo político, como a través del PCNT, que es el vehículo social, va construyendo ese poder político revolucionario que ya alteró demasiado, adulteró todos los principios constitucionales, los fundamentos jurídicos constitucionales de nuestro Estado de Derecho como una república democrática, de democracia representativa y liberal. Está en juego eso, porque a través de la vía electoral, como ya lo indicaron en la primera vuelta, pretendiendo con ese plebiscito comunista del PIT-CNT prácticamente por reforma constitucional eliminar algo que es clave para un país libre, algo que es fundamental para una sociedad que pretenda ser viable, sustentable, para una sociedad organizada como un país de progreso, como un país de desarrollo económico, productivo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, y eso solo te lo permite el orden o el régimen jurídico de la propiedad privada. Ese plebiscito del PCNT iba, en verdad, contra la inviolable o el régimen de la inviolabilidad de un derecho sustancial y perenne como lo es el derecho de propiedad. Y al violar el derecho de propiedad, al fracturarlo severamente, no solo fractura la Constitución atentando contra ella, es decir, contra el orden constitucional, ya planteándola conflictiva en sus propias normas, incongruente en sus normativas, porque la Constitución indica claramente que el derecho de propiedad es un derecho, digamos, del cual nadie puede ser privado. Artículo 32. Artículo 7 lo enumera en los derechos que nuestra Constitución considera son subjetivos y perennes y son el fundamento de nuestra nación, como lo es el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Habíamos comentado acá que cada uno de esos derechos se va combinando con el otro, y si acaso derribás uno de esos derechos por vía constitucional, como lo quería hacer el PCNT comunista, derribás el resto, porque ese enunciado del artículo 7 hace a un todo orgánico que fundamenta a la Constitución como la ley suprema que nos ordena como país y nos organiza como sociedad, dando los fundamentos jurídicos que son la única fuente jurídica de legitimidad de nuestras leyes, de nuestras normas, de nuestros decretos, de nuestros actos administrativos.
todo debe ajustarse a ese elenco de enunciados constitucionales que son los principios jurídicos que sustentan a Uruguay como una república democrática, así expresado en los artículos 72 y 82 en relación a todo lo que desarrolla la Constitución de la República, desde ese artículo primero hacia varios libros, dándonos con total claridad cómo está construido nuestro país, cuál es nuestro orden jurídico. Y todo nuestro orden jurídico está sustentado en ese pilar que es el enunciado de esos 6 derechos fundamentales o 6 derechos perennes, subjetivos, universales, inviolables. El derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Si acaso uno de esos derechos fuera fracturado en el régimen universal que la Constitución plantea, y de ahí la seguridad jurídica está sustentada en ese fundamento, es decir, la perennidad de ese derecho y la universalidad, quiere decir que a todos nos debe proteger el país en esos derechos, porque todos nacemos con esas cualidades, con esos derechos. Nuestra Constitución no declara esos derechos, sino que reconoce a esos derechos como el fundamento de la existencia de nuestro país, de nuestra nación. Contra eso van los comunistas organizados en el Frente Amplio. Contra este orden jurídico tan preciso, tan técnico y protector de nuestras libertades, y que es nada más y nada menos que la savia vital de la viabilidad del país, es contra lo que va el Frente Amplio. Fracasando, afortunadamente, ese plebiscito, porque el pueblo uruguayo, con enorme lucidez y a la altura de su historia, desde un 62,6% lo rechazó. Yamandú Orsi manifiesta que si él fuera presidente, retomaría ese proyecto del PIT-CNT para contemplar a ese 38% de uruguayos que reclaman ese monopolio del sistema del reparto del BPS, desconociendo la voluntad del 62,6% de los ciudadanos, a los cuales apeló el propio PIT-CNT con una argucia democrática, pero apeló a ese mecanismo plebiscitario y una vez dado el resultado del soberano, que es el cuerpo electoral, eso lo tenés en la Constitución, el cuerpo electoral es el verdadero soberano, el que toma decisiones soberanamente, sería desconocido por un próximo gobierno del Frente Amplio, dado que ya manifiestan que irían por un proyecto de ley contra las AFAPs y contra el sistema de la capitalización de los ahorros. Por ende, una vez más insisten con eso porque saben perfectamente que necesitan perpetrar la revolución comunista instalada en la doctrina y en la acción política estratégica del Foro de San Pablo como una internacional comunista para todo el continente. Por eso insisten con ese tema, porque saben ellos perfectamente que ahí atacan el corazón del sistema financiero y atacan nada más y nada menos que el régimen jurídico del derecho de propiedad. Atacan al derecho de propiedad privada y atacan con eso a la seguridad jurídica y a la estabilidad institucional. Pretenden una revolución. La palabra revolución quiere decir cambio desde la raíz, cambiar radicalmente un orden de cosas. Eso es lo que propone el Partido Comunista. No puede proponer otra cosa. No le pidas a un lobo que ponga huevos y esté en un gallinero, ¿no? No le pidas a un toro que salga a correr en una carrera de caballos. No le pidas peras al olmo. El comunismo es eso. Por más que simule estar en democracia, respetar la democracia, estar en el juego democrático, porque lo que históricamente hace el Partido Comunista, lo que desarrolla históricamente es su revolución
ideológica en pos de que sus popes, sus líderes, se instalen en ese poder monopólico y totalitario de ese Estado que ellos llaman revolucionarios y que para nosotros, los amantes de la libertad, es un Estado terrorista que va a agredir tu persona, a tu familia, te va a quitar la propiedad privada. Hubo un gran inventor de uno de los juegos considerado juegos de mesa, y ese juego de mesa está considerado, después del ajedrez, el juego de mesa o el juego, si vos querés, material más importante que ha desarrollado la humanidad. Y es el llamado cubo de Rubik. El famoso cubo de Rubik, ¿lo ubican? ¿Lo ubicás? Ese que tiene todos los cuadraditos de un color en una cara, en otra es un cubo con varias caras y cada cara tiene todo un color. Eso lo desarmás y quedan todos los colores cruzados, intercalados, se desordenan las caras de cada color y el juego consiste en rearmar todo el cubo para que queden todas las caras otra vez, cada una con el mismo color. Eso lo inventó un húngaro que era un arquitecto llamado Rubik, sí, llamaba Rubik, pero él no lo inventó como un juego. Lo quiso hacer para mostrarle a los alumnos de arquitectura, era profesor de arquitectura, un arquitecto especializado en ingeniería de construcción, y pretendió mostrarle a sus alumnos en la facultad que era importante concebir lo que iban a hacer en tres dimensiones, dado que las tres dimensiones que un arquitecto proyecta, que un arquitecto concibe y proyecta, un edificio, una carretera, un puente, una represa, un estadio de fútbol, de básquetbol, lo que fuere, una estructura compleja, imagínate edificios muy altos, estructuras complejas, estadios, necesita tener con total claridad la perspectiva en tres dimensiones respecto a las leyes físicas y en el lugar en el cual va a construir, cómo se comportan todas esas leyes físicas en esas tres dimensiones en cuanto a territorio, el terreno, qué movilidad hay ahí, si hay carreteras, si hay rutas, si hay mucho movimiento, el cruce de los vientos, velocidad de los vientos, las estaciones. Hay mucho que calcular para montar un edificio. Y Rubik pretendía que lo vieran en tres dimensiones, con un objeto tridimensional. Entonces fue concibiendo ese cubo y resultó ser ese cubo, con todas esas caras alineadas en un color cada una de ellas y que las podía desarmar y hay que rearmarlas en esos colores, porque ¿qué pretendía demostrar el arquitecto húngaro Rubik? Que un movimiento, por ejemplo, en la arquitectura, en la ingeniería, que tomar la decisión de hacer un movimiento determinado, decidir construir de determinada manera, los cimientos, el grosor de las paredes de un edificio, etcétera, va a provocar de 3, 4 a 9 movimientos más como un desenlace. Eso se convierte en un juego que lo pudo patentar porque Hungría era el país más leve dentro de los países comunistas, que estaba muy próximo a Occidente, y se podía llegar a registrar la patente de invención como una propiedad, dado que Rubik además era hijo de un ingeniero muy importante que había registrado propiedades antes del régimen y logró presentar eso en Bruselas. Como salvoconducto se pudo registrar esa patente y logró que en Estados Unidos, a través de una feria, de esas ferias industriales de exhibición de invenciones, se interesara una empresa y bueno, y lo instalara en los Estados Unidos como un juego. Cuando él logró demostrarles que se podía, ese cubo desarmado en sus caras se podía rearmar. Con esto quiero decirles que hay dos elementos acá para tomar en cuenta.
Uno es lo que Rubik plantea. Un movimiento, por ejemplo, si hubiera salido el plebiscito comunista del PCNT, ese es un movimiento político, afortunadamente no se dio, pero vamos a la hipótesis. Si se hubiera dado ese movimiento, se hubiera dado un desenlace de movimientos como pasa en el ajedrez o con el cubo de Rubik. En el ajedrez, todo ajedrecista profesional sabe que al hacer un movimiento de una de sus piezas, va a provocar el desencadenamiento inexorable de 3 a 4 movimientos más. Por ende, el ajedrecista profesional ya tiene que contemplar con cada movimiento que conciba los 3 o 4 movimientos que se van a dar inexorablemente. Lo mismo así un arquitecto experimentado y profesional, un ingeniero experimentado y profesional. Eso decía el genial Frédéric Bastiat respecto a la economía y los economistas también, que un gran economista, con un movimiento de la economía, con una decisión asumida como economista, tiene que visualizar varios movimientos que se van a dar a partir de ese movimiento económico. Se van a desencadenar varios movimientos hasta llegar a un resultado final a partir de ese movimiento. Ese es el famoso efecto dominó o efecto mariposa. Se desencadenan otros movimientos. Por eso la economía, como el derecho, la política, el Estado, la sociología, son ciencias. Hay que calcular lo que va a suceder a partir de cada movimiento. Y con este movimiento político que pretendía el PIT-CNT, se iban a provocar otros movimientos inexorablemente. El primero era el directo, la eliminación del sistema de capitalización de los ahorros. El otro movimiento era la eliminación de las AFAPs, porque iban a perder legitimidad ya desde lo constitucional, iban a quedar prohibidas por nuestro régimen jurídico nuevo, digamos. Pero el otro, y muy importante, era el resquebrajamiento de la indivisibilidad del derecho inviolable de propiedad privada. Iban a provocar la fractura, dolosamente iban a provocar la fractura de la indivisibilidad de un derecho universal, como lo es el derecho de propiedad, sustento de nuestro régimen jurídico. Por ende, el cuarto movimiento es que fracturaban todo el orden jurídico uruguayo, el régimen jurídico uruguayo. Porque si apenas tocas uno de esos derechos fundamentales, movés todas las piezas como si fuera un Jenga con una pieza mal quitada y que se derrumba. Eso es lo que pretenden hacer. Y nos están diciendo en la cara que si son gobierno, lo van a hacer. Y lo está diciendo este bobeta que no sabe hablar, el mismo que nos decía, ¿quién dijo que no está bueno poner impuestos? A ver, vamos a aclarar las cosas. El Estado necesita impuestos, porque fíjate que hemos trazado una línea de trabajo hace tiempo en el país que no es suficientemente clara, no ha dado las soluciones adecuadas. Entonces, pregunto, hay que hablar con claridad. Y bueno, eso que no te dice nada, ese tarado que no dice nada, en verdad, es un figurante, es una marioneta montada por la estructura de poder revolucionaria que inspira los movimientos políticos y sindicales del Partido Comunista del Uruguay, inserto en los movimientos regionales, contextuales geopolíticos del Foro de San Pablo en toda la región. Nada de esto es casualidad. No les importa a los integrantes del Frente Amplio, a los cuadros dirigenciales, a la dirigencia del PCNT, que es prácticamente la misma del Partido Comunista, que Yamandú Orsi sepa hablar o no. Están complicados, se dieron cuenta que se les complica igual porque ahora tenemos un debate obligatorio, de acuerdo a aquella ley que se había pactado con aquel topo que desde el Partido Colorado se fue al Frente Amplio, aquel diputado que estudiaba mucho la masonería, Fernando Amado creo que se llama, de nombre Fernando creo, y que logró que los debates fueran obligatorios. Por ese lado, un chiripaje
político, digámoslo así, permítanme el neologismo, es decir, esas cosas buenas que salen de chiripa o accidentalmente, y eso ahora nos juega a favor a aquellos que amamos la libertad, porque en el debate, en ese debate que incluso va a tener dos rondas seguramente, un primer debate y un segundo debate final, bueno, Yamandu Orsi no está en condiciones. Y esperamos que todos estos temas los formule con claridad Álvaro Delgado, formulando además todos los logros, contrastándolos con los desastres que hizo el Frente Amplio, con el robo sistemático a las empresas monopólicas del Estado, con una Carolina Cose que además de financiar a Antel en $1.000 millones, primera vez que Antel es deficitario, se manda con un estadio multimodal fuera de la competencia de Antel, desobedeciendo 14 observaciones del Tribunal de Cuentas, triplicando una cifra inicial que sin transparencia alguna ella manifestó que iba a tener. Todo eso junto es. Pero a su vez ahora se va de la Intendencia de Montevideo dejándole una deuda de $462 millones. Yamandú Orsi también, ¿quién dijo que no está bueno poner impuestos? También dejó endeudada a la Intendencia de Canelones. Y ya de paso le digo además a Yamandú Orsi, ¿quién dijo que no está bueno poner impuestos? Un montón, Yamandú Orsi. Premio Nobel de Economía, el doctor Friedrich Hayek, qué sé yo, Ludwig von Mises, léelos, cualquiera, Milton Friedman, nuestro gran economista, el doctor Ramón Díaz. Bastiat, mirá, en el siglo XIX ya te explicaba con la ley de la ventana rota que todo impuesto es perjudicial para la libertad económica de una sociedad organizada como sociedad libre. Y los impuestos deben ser muy restringidos para el Estado y muy, digamos, obedientes de lo que el Estado realmente necesita para funcionar. No se está diciendo que el Estado no imponga ningún impuesto, sino que tienen que ser en estricto rigor los impuestos necesarios para el funcionamiento del Estado de acuerdo a los cometidos esenciales que el Estado tiene, su razón de ser, y eso dónde está, en la Constitución de la República, Yamandu Orsi, que a su vez nos dice que una vez que un plebiscito fue rechazado, ahora por 5 años no se puede tocar ese proyecto legislativo. Pero ustedes dicen que van a volver para atacar precisamente al régimen jurídico del Uruguay, al orden jurídico. Si el comunismo viene, ¿qué es eso, el Frente Amplio, con el monigote Yamandu Orsi, muchos empezarán a ver de qué se trata. Perderemos la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Es decir, si perdés el derecho a la propiedad privada, perdés toda posibilidad, no podés tener propiedad. En la vida real podés tenerla, no tenerla, la despilfarraste, no sabés cómo hacerlo, no te da la cabeza, otros son más talentosos, otros son más arriesgados, otros tienen suerte, otros heredaron algo. Hay un mundo de factores, de variables. Eso es la vida real, es la eventualidad de la vida real, son los avatares, los azares, la aleatoriedad también de la vida real, que es voluble, cambiante. Pero lo que no puede cambiar es el orden jurídico de la propiedad privada, el orden jurídico de las libertades individuales, el orden jurídico de la honorabilidad de nuestras vidas, el orden jurídico de la seguridad jurídica de todos nuestros derechos permanentes, subjetivos, el orden jurídico del derecho al trabajo, porque si tocas algo de eso, precisamente como en el movimiento mal hecho del ajedrez, provocás tres, cuatro o más movimientos, todos muy negativos respecto al orden jurídico. Y eso es lo que pretende hacer el Frente Amplio en un próximo gobierno, como ya lo hizo en sus 15 años consecutivos de gobierno, destrozando al Poder Judicial, debilitándolo al extremo tal de que perdió independencia y como Estado perdimos la separación de los poderes. Entonces, no da lo mismo que seas colchonero, polizón, rey de basto, cara dura o polizón. No es un cambalache vago, no es lo mismo, como dicen un montón de bobos por ahí. No es momento de idealidades y de culpabilidades, sino que es el momento de estar estratégicamente todos unidos e ir por el gobierno
que nos proteja en el derecho a la propiedad privada, que nos proteja en el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad periodística, que nos proteja en el derecho a la propiedad y en la protección a las inversiones, que nos proteja en el régimen legal de la protección de las inversiones, como está proyectado en el plan de gobierno de la coalición. Y a la coalición le vuelvo a reiterar que enfaticen el espíritu coalicional. A ver, ciudadanos, no solo se trata de rememorar aquel pacto de quebracho entre blancos y colorados, está Cabildo Abierto acá, ciudadanos. Está el Partido Independiente, ciudadanos. Están todos los que votaron pequeños partidos que no son marxistas, ciudadanos, que son anti-Frente Amplio. Hay que contemplar al Uruguay como un todo y hablarle al Uruguay desde el espíritu y la realidad de la coalición de gobierno, no como blancos y colorados. A ver si entienden de una vez. Dejen de pensar como gueto, dejen de pensar con ese evangelismo bipartidista rancio y trasnochado, porque estamos en otra época del mundo donde América Latina está condicionada a emprender en la interna de cada país batallas políticas y culturales desde estructuras coalicionales. Eso es lo que está sucediendo en Uruguay. El 24 de noviembre nos jugamos todo, nos jugamos nada más y nada menos que el orden jurídico de la propiedad privada y por ende la viabilidad del país, la seguridad jurídica, el rango inversor, las inversiones que vengan, la movilidad social. Nos jugamos la libertad, nos jugamos la libertad. Si el Frente Amplio gana, empieza a gobernarnos el comunismo desde la fórmula del socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo. Tenía un video para mostrarles, pero capaz que lo podemos hacer un poco más adelante en la nota que comparta con el doctor Claudio Rama, porque hace a la expresión y análisis de un docente universitario respecto a cómo ha cooptado el marxismo desde una estrategia muy traidora, inclusive con las altas clases sociales de América Latina y también con la extrema derecha, cómo han cooptado un régimen, digamos, de enseñanza totalitaria, claramente marxista, violando la laicidad de nuestros países, pero fundamentalmente violando la posibilidad de crear ciudadanía con pensamiento libre y con masa crítica, y ciudadanía que esté volcada a la necesidad de educarse en conocimientos, formarse en conocimiento, en ciencia, y no en una cultura ideológica. Eso es lo que está sucediendo en los sistemas educativos que se han convertido en una gran agencia de publicidad, la más poderosa, como pasa en nuestro país, una gran agencia de publicidad de la doctrina marxista, formando distintas capas generacionales que tienen un pensamiento pro-marxista. Bueno, esa culpabilidad hoy no es momento de enfatizarla porque se nos va la vida. No podés ir a un sanatorio y decirle, viste, tenés esta enfermedad terminal porque no te cuidaste y porque te pasó. Bueno, no, pero ahora hay que salvarlo. Si es un ser querido que vos lo querés igual, si es tu padre, tu madre, tu hermano, vos no podés ir a recriminarle ahí que como fue un alcohólico o porque no se cuidó o porque se metió con quien no se tenía que meter, recibió un balazo y está en un CTI. No, vos tenés que estar viendo con los médicos cómo lo van a salvar. Bueno, ahora Uruguay está a punto de que le peguen un balazo, porque estamos con delincuentes que quieren tomar el país. No podemos ponernos a plantear ahora que hace 60 años que entregamos la educación. Eso déjalo para después. Yo me voy a encargar de explicar todo eso y ya lo explicamos además. Ya lo explicamos. Todos estos años estuvimos hablando de todo eso. Como también la falta de independencia del Poder Judicial, el destrozo de la separación de poderes, las 16 a 18 leyes que son enteramente inconstitucionales. Ya explicamos todo eso. No es momento. Estamos a días de perder la libertad absolutamente. Así que estos bobetas que ahora juegan al idealismo otra vez, si vinieran a mi programa, lo primero que le preguntaría es, ¿cuál es tu ideología política? ¿Cuáles son tus principios políticos? Primero, ¿qué tipo de país querés construir? ¿Y por qué decís que sos lo que sos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Dejemos de ser hipócritas en este país y hablemos con claridad. ¿Qué ideas representamos? ¿Qué encarnamos? ¿Qué ideas tenemos? ¿Sos liberal?
¿Sos libertario, sos socialdemócrata, sos anarquista? Pero sos anarcocapitalista, sos anarquista libertario o sos anarquista socialista, como fue Domingo Arena, el que le da el nombre a los presos políticos que tenemos. Uruguay ya es tiempo de que despertemos a hablar clarito, como diría Sonsol. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez para seguir hablando de este tema, precisamente, es decir, de lo que está en juego el 24 de noviembre de este año para todos los uruguayos. Quédate ahí.